onda, amigo? Bien, ¿y tú? Sí, pero... Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos al foro Participación Política de las y los jóvenes. Como invitado especial tenemos el día de hoy al licenciado Gerardo Fernández Noroña de este lado. También nos acompaña el día de hoy en el presidium la doctora Marcela, la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En representación de las y los estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de la Universidad Autónoma de Querétaro, tenemos a Luz Valerio. El compañero Jairo Nieves. Pues muchas gracias a todos y a todas por estar aquí, gracias por la espera. Como saben, pues se está cayendo el cielo, como os comentaba hace ratito, pero todos estamos a salvo, que es lo importante. Y como el protocolo lo dicta, vamos a escuchar a el licenciado Fernández Noroña. Tiene un mensaje para nosotros y nosotros. Lo escuchamos y le cedemos el micrófono. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Sí, se oye. Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Una disculpa por el retraso. Venimos de San Juan del Río, están arreglando la carretera, me trajeron por una ruta alterna. Como bien comentaron, está lloviendo y luego para colmo ya para entrar aquí a la universidad está un choque, está bloqueado y luego llego aquí a la entrada y me fui a hacer una escala técnica, entonces todavía tuve que a los niños que están aquí a un lado y estaba esperando un compañero de Publimetro para una entrevista 3:40, me decía 5 minutos, ya sé yo los 5 minutos, y no, ya me están esperando, perdón. Con alguien tengo que quedar más mal todavía, que es con el periodista Publimetro, me disculpo, pero ustedes ya estaban esperando también, y entonces decidí de una vez
hacer la charla con ustedes. Estamos viviendo en nuestro movimiento una crisis muy fuerte a raíz de las declaraciones de ayer de mi compañero Marcelo Ebrard, pero como no debo hablar de partidos, pues no les voy a platicar de eso. Pues sí, me pidieron que hable de la participación de los jóvenes en política y quieren que no hable de los partidos, pues ese es un malabar complicadísimo. Y yo he venido aquí a la Universidad Autónoma de Querétaro, pues es universalidad, cubre todos los espectros, todas las visiones, todas las posiciones, y se discute, por supuesto, de política, pero frente a la petición explícita, pues no hablaré de eso, y me centraré en exclusivamente de por qué yo creo que los jóvenes tienen que participar en política. Primero se entiende que la participación política es solo la participación política partidaria, y esto es una equivocación. La participación política es, en realidad, toda participación del ser humano en cuanto a su actividad social permanente. Se hace política en la familia, se hace política en la colonia, se hace política en las escuelas, se hace política en el trabajo, se hace política en todos lados. A mí cuando me preguntan cuántos años tienes haciendo política, todos. Yo tengo 63 años y empecé a hacer política desde los 16, fui representante de mi carrera en la preparatoria, fui representante de mi generación en la preparatoria, fui representante de mi carrera en la Universidad Autónoma Metropolitana, donde participé, todo eso era participación política, fui representante de mi colonia cuando era yo muy joven, y empecé en la participación política partidaria hasta 1988, cuando se dio un quiebre muy importante en el país. Un grupo destacado de militantes del PRI, que se denominaron Corriente Democrática, rompieron y se lanzaron a buscar la presidencia de la República desde la oposición. Se formó el Frente Democrático Nacional, con partidos que hoy no existen, el PPS, el Frente Gardenista, el PAN y el Partido Mexicano Socialista, el antecedente de lo que hoy es el PRD. Y ese frente sostuvo la candidatura del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, ganamos la elección de 88, se hizo un fraude electoral descomunal, y a partir de ese momento empezó el sistema político dominante en el país, surgió de la revolución, que tenía un partido único, empezó a resquebrajarse y empezó a abrirse lo que parecía imposible. Antes de esta fecha, la idea de que alguien pudiera ganar una elección desde la oposición era impensable. O sea, se hacían fraudes electorales, se atropellaba a la gente, se hacían atropellos sin fin, y durante todo ese periodo del gobierno de Salinas, primero, se hizo una represión tan brutal solo porque la gente exigíamos el respeto al voto de la ciudadanía, que hubo 600 muertos por luchar por el fraude electoral. Sí, era una represión monstruosa. Hoy para los jóvenes son cosas de historia, nosotros lo vivimos directamente, era que jugabas el físico hasta por pegar propaganda pública, que es un derecho de libre expresión, de libre manifestación, y ese sistema fue poco a poco desmontándose hasta que en 2000 llegó el cabeza hueca de Fox a la presidencia de la República con un apoyo muy fuerte de la población, que veía en él una posibilidad y una expectativa de cambio. Nosotros vivimos un proceso en 2006 muy esperanzador, donde sufrimos nuevamente un fraude electoral que impuso al comandante Borolas a las Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Estoy hablando de pura historia, ¿no? Y en 2012 volvimos a sufrir un fraude electoral nuevamente. Fue hasta 2018 que el pueblo se levantó en una gran insurgencia cívica y se logró, a pesar de que otra vez hubo procesos fraudulentos, ganar la presidencia de la República con más del 53% de los votos reconocidos oficialmente, y se abrió un camino no violento, que es un camino extraordinario, porque si nosotros revisamos en otros países del mundo, el nuestro mismo, las tres grandes transformaciones previas fueron a través de la vía armada: la
independencia, que es impresionante. Yo no sé si ustedes saben, pero el número de personas que acompañó a Hidalgo en el hoy emblemático, histórico, famoso grito de Dolores fueron 35 personas. Se unieron decenas de miles en el camino del pueblo, con las manos desnudas, impulsando esa rebelión impresionante que estuvo a punto de tomar la Ciudad de México en un primer impulso de esa guerra de independencia, de esa guerra revolucionaria, y que duró 11 años hasta que se logró su consumación. La reinstalación de la República después de la intervención francesa, previo a la guerra civil, que fue la guerra de reforma, también fue, pues, como lo dice su nombre, por la vía armada. El pueblo de México, con Juárez a la cabeza, tuvo que tomar las armas en guerrilla para poder restablecer la República, lo que parecía imposible después de más de 2 años y medio que Maximiliano gobernó el país. Después de una larga dictadura con Porfirio Díaz, fue otra vez el pueblo de México quien levantaron armas. Madero fue a una elección, todo el mundo se burlaba de él, decía que no sabía cómo se atrevía a enfrentar a Porfirio Díaz, y Madero fue encarcelado previo a la elección, escapó y publicó el Plan de San Luis, que dice, entre otras cosas: fui a una elección sabiendo que me podían hacer fraude y me lo hicieron. Fui a la Cámara de Diputados sabiendo que me podían negar la nulidad de la elección y me la negaron. No sería yo hombre si no convoco al pueblo de México a las armas. Tenía el corazón en su lugar, Chaparrito. Y encabezó una revolución triunfante que lo llevó al gobierno, y luego un golpe de Estado fraguado en la Embajada de Estados Unidos y una campaña feroz y canalla de los medios de comunicación en su contra, terminó con que fue depuesto su gobierno y fue asesinado junto con el vicepresidente Madero. Resurgió la revolución otra vez por la vía armada, depuso al dictador de Victoriano Huerta y abrió el camino a la instauración de un régimen surgido en la revolución que fue conquistado armas por el pueblo de México. Por lo tanto, este proceso que estamos viviendo actualmente es un proceso inédito, porque en la historia de la humanidad es sumamente poco común que por la vía no violenta se pueda acceder al gobierno a la que se asuma como una revolución. Yo sé que hay inclusive dentro de su movimiento que nos regatea que esto sea un proceso revolucionario, pero lo es. Me decía un pescador en el Pozole, en Rosario, Sinaloa, antes de que se hiciera la alianza de los partidos opositores, que era impensable en nuestra patria, porque habían sido adversarios permanentes. Me decía: hay compañeros, compañeras que creen que lo que estamos haciendo no es una revolución, pero la derecha lo tiene absolutamente claro, por eso intriga, por eso difama, por eso desinforma, por eso hace un golpeteo permanente en contra de nuestro movimiento. Y así ha sido la última campaña verdaderamente miserable en contra de los libros de texto gratuitos. Son un ejemplo más de una actitud terriblemente irresponsable. Desde que se formó en 1961 la Comisión de Libros de Texto Gratuito, la alta jerarquía católica y la derecha se opuso a los libros de texto diciendo que eran comunistas, y ha sido siempre su discurso permanente en contra de una herramienta que permite que la niñez tenga condiciones de igualdad en cuanto al aprendizaje. Ya yo estudié en la UAM, Azcapotzalco, y para mí era imposible, seguro a muchos de ustedes les pasa, comprar los libros que solicitan en las clases. Entonces hoy hay medios virtuales, pero cuando yo estudié, ¿no? Cuando yo estudié tenías que sacar fotocopias y leer en fotocopias. La mayor parte no teníamos condiciones para comprar los libros. La primaria, un niño, una niña pobre, ¿qué fotocopias no tenía? O sea, tendría una desventaja absoluta si no juntara con los libros de texto gratuito. Para muchos niños es la primera vez que tienen oportunidad de tener un libro en sus manos, y entonces es, insisto, verdaderamente irresponsable toda esta campaña de desinformación. 36 libros son, estoy seguro que no han leído ni uno solo sus detractores, y que traen un proceso de la enésima campaña de denuestro en nuestra gente. Por eso, en este marco que de manera muy general y apretada de reflexión estoy compartiéndoles, yo estoy convencido que los jóvenes no solo deben hacer política, sino tienen
deben tener una definición muy clara de lo que ellos creen que debe ser la sociedad y asumir una posición en esa disputa por el rumbo de la nación, que es una disputa permanente. Además, por cierto, yo he recorrido universidades públicas y privadas, estuve aquí varias veces en el auditorio grande que tienen de la Facultad de Derecho, no me pregunta su nombre, y muchas veces viven muy diferentes etapas. Creo que en este pequeño auditorio también estuve una vez, y recorriendo universidades públicas y privadas, yo parafraseaba a Salvador Allende, un extraordinario líder de izquierda que fue presidente de su país, de Chile, y que pagó con su vida el compromiso con el pueblo de Chile, que tiene un discurso extraordinario. Poco momentos antes de morir, no se le quiebra la voz, alienta al pueblo de Chile a la lucha, a que no se desaliente. Y en una visita que había hecho previamente a México, a la UDG, decía él que un joven que no es revolucionario es una contradicción hasta biológica. Yo creo que un joven que no es revolucionario nació decrépito. Yo les decía que un joven que dijera que admiraba al comandante Aurora Salas Felipe, el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, pues no estaba completo. Y que un joven que dijera que admiraba a Peña Nieto cuando me tocaron esos tiempos de lucha política contra ellos, pues también estaba de diagnóstico urgente. Yo estoy convencido que un joven debe luchar contra la desigualdad, el hambre, la injusticia, la desesperanza, el atropello, el abuso, el desamparo, la bárbara desigualdad en que se encuentra la mayoría de la población de nuestro país. O sea, es una desigualdad de siglos. Desde la colonia se impuso una visión racista que justificaba la explotación del pueblo y que ha venido derivando hasta la actualidad en una desigualdad tal que 15 personas tienen 161.300 millones de dólares. Lo voy a repetir. 15 personas tienen 161.300 millones de dólares. Es para uno hacerse una idea de esa cantidad, es impensable. Yo les digo una cantidad más razonable, que es muy grande, igual 35 millones. Carlos Loret gana 35 millones de pesos al año por su labor deleznable en contra de nuestro movimiento. Yo, como diputado, estoy con licencia, ganaba 74,000 pesos mensuales. Hubiese necesitado 38 años de sueldo como diputado para poder conjuntar 35 millones de pesos. Ahora imagínense cuánto tiempo se requiere para reunir miles de millones de dólares. Si ustedes creen en la reencarnación, más o menos calculen cuántas vidas les llevaría. Porque son cantidades de concentración de riqueza inconcebibles. Mientras en nuestra patria hay gente que no come 3 veces al día. Nosotros tenemos que hacer que nadie sufra por hambre en nuestra patria, que todo el mundo coma 3 veces al día. Mientras en nuestra patria niños y niñas trabajan, nosotros tenemos que lograr que ningún niño ni ninguna niña trabaje. Mientras en nuestra patria hay gente sin techo. Ahorita que llovió algo, imagínense la gente que está en situación de calle, niños, niñas, mujeres, hombres, adultos mayores, mujeres, hombres, su nivel de sufrimiento es absoluto. Y se piensa como que si fuera su problema, como si fuera algo ajeno. La mayoría de nuestro pueblo es creyente, y a pesar de eso ve el sufrimiento del prójimo como ver llover, justamente. Yo, que soy ateo, que no creo en nada, que creo que cuando me muera me chupará la bruja y no existe nada más, digo que hay que dar la mano al hermano, que hay que dar la mano a la hermana, que hay que ayudar al que sufre, que hay que apoyar al necesitado. Entonces, me parece que, bueno, además pienso cuando yo era joven, imagínense, si los que me conocen y los que no ya investigarán, si ahorita viejito estoy muy echado para adelante, me asumo como un hombre de izquierda absolutamente, porque además cuando yo fui a la universidad, de cada 4 materias que yo recibía, 5 eran de marxismo. Entonces tengo una formación universitaria súper sólida, súper de izquierda, súper consecuente, que no entró por una oreja y me salió por otra, se quedó firmemente arraigada en mi conciencia y en mi visión de la vida. Y entonces, de por sí joven, era yo muy echado para adelante, y luego con esa formación pues, me acabó de revolucionar
y de generar conciencia sobre de dónde vengo y a quién debo de servir, sobre no darle la espalda a mi origen y manifestarme siempre orgulloso de mi raíz y del compromiso con el pueblo y con quienes menos tienen, sobre todo. Entonces yo estoy convencido que los jóvenes pues son un motor fundamental de la transformación del país. Yo estoy convencido que los jóvenes están siempre llamados a jugar un papel muy fuerte, y estoy también cierto que durante mucho tiempo, durante muchos años, la juventud se fue aletargando por la derechización de las universidades, por el cierre de las oportunidades, por el discurso de que si estudias te superas y es un asunto individual y que el que quiere puede, que el que vende gelatinas y tamales se convierte en millonario. Entonces, ese tipo de cosas que son zanahorias que le ponen a la gente enfrente, pues fueron generando esta idea de individualismo, de competencia. Yo les decía, inclusive les digo a la gente, a mis compañeros, compañeras, que vi un video de unas personas con síndrome de Down y hacen una carrera de 100 metros y salen corriendo y de repente en la carrera una se cae y todos siguen, por supuesto, por delante. Y de repente se dan cuenta que alguien se cayó y voltean para ver qué pasó. Y al ver que no se levanta la persona que se cayó, se acercan y le hacen un semicírculo. Y al ver que sigue sin levantarse, la ayudan a levantarse, se toman del brazo, vuelven a correr todos juntos y juntos pasan la meta, casi como nosotros, ¿no? Entonces, nosotros al contrario, o sea, estaban criticando a un atleta que la semana pasada o antepasada en una carrera, creo que de fondo, ya para llegar, un representante de un país de África que no recuerdo, no se da cuenta que no ha llegado a la meta y se para unos metros antes de la meta. Y un español que va atrás se da cuenta que se paró antes y en vez de rebasarlo le dice que llegue a la meta y el otro no lo entiende, pues no habla español, entonces no sabe qué está hablando. Y entonces el cabrón lo jala, se lo lleva y lo pasa a la meta primero. Y la prensa le empieza a decir, ¿pero por qué hiciste eso si tú ibas a ganar? Y el otro le dice, es que ese triunfo no era legítimo, es que yo no había ganado. Es que él es el ya valió madre, está. Es que él es el que había ganado. Oye, pero ¿cómo se hubieras ganado? No, es que eso no hubiera sido correcto. Bueno, pero eso no importa. Pues me estaba viendo mi familia, me estaba viendo mi madre, dice, me estaba viendo yo. Pues eso era totalmente incorrecto. Eso es impensable con los valores, antivalores en realidad, que se han venido inculcando, porque la gente piensa que cuando eso es uno algo así es tonto, que cuando no roba es torpe. Y sin embargo, la sociedad repudia el robo, la corrupción, el delito. Y sin embargo, pareciera que si se trata de acumular riqueza y poder, todo vale y todo tiene legitimidad. Y yo estoy convencido que eso no es así. Sí habemos personas, sí existimos, porque habemos es un barbarismo, sí existimos personas que tenemos principios, tenemos ideales, tenemos consecuencias, tenemos una visión consecuente de la vida y tratamos con el ejemplo de convocar a los demás, porque además la política tiene muchas virtudes y una de ellas, poco comentada, es que puedes lograr que la gente dé lo mejor de sí misma. Y la única manera de lograr que la gente dé lo mejor de sí misma es con el ejemplo. No puede ser con el discurso. El discurso puede ser muy estructurado, puede ser muy bueno, pero si lo que dices y lo que haces no es lo mismo, esa persona no es una persona confiable. O sea, es mucho mejor que no comparta sus ideas, pero que veas que lo que dice y hace hay consecuencia, que hable cosas cercanas a lo que tú crees, pero que hace cosas contrarias a lo que plantea. Entonces, ahí estamos hablando de una inconsecuencia. En fin, que yo estoy convencido que todo ser humano debe participar consciente y activamente en la actividad política. Si no participas, otros deciden por ti, otros determinan tu vida, otros definen lo que debe ser mejor para las personas. Y yo estoy convencido que los griegos le decían idiota que no participaban en los asuntos públicos. Entonces yo estoy convencido que la gente debe participar en los asuntos públicos, debe comprometerse, debe definirse,
debe clarificarse, debe tomar conciencia. Puede sonar inclusive chocante, pero debe tomar partido, debe tomar definición, porque pues así es. Las sociedades humanas tienen percepciones, visiones, convicciones, formas de ver la vida y proyectos hacia dónde deben encaminarse las sociedades. Yo terminaría este comentario general planteando mi convicción de que estamos viviendo tiempos excepcionales. Mucha gente con la que yo participé perdió la vida en el camino por luchar por llegar al momento que estamos viviendo. Mucha gente mucha gente la perdió en actos de represión, en actos de violencia perpetrados desde los gobiernos en turno. Muchas otras la perdieron a lo largo de la edad, del deterioro de la salud, porque además la gente piensa que la participación política, especialmente la participación política partidaria, es coser y cantar, y que todo es felicidad y gozo y disfrute. Y en realidad es una profesión muy exigente que te implica dejar de lado familia, salud y otras satisfacciones que se compensan sin duda si logras una actividad que a ti te satisfaga, que a ti te aliente, que a ti te convenza de lo que estás haciendo. Yo cerraría pues, con mi propia trayectoria política. Yo he vivido tiempos muy difíciles, de mucha incomprensión, de mucha soledad. O sea, cuando yo les decía a Genaro García Luna que era un ladrón, que era un asesino, que era un corrupto, que era un criminal peligroso, que estaba vinculado al Chapo hace más de 10 años, decían que yo era un majadero, decían que le faltaba el respeto, decían que yo era una bestia peluda, no sé cuántas cosas decían. Hoy que él está en la cárcel en un centro de detención en Brooklyn, después de haberse comprobado que lo que yo decía era cierto, pues la gente respalda, alienta, reconoce lo que yo he venido realizando, pero han tenido que pasar más de una década para que eso se hiciera realidad. Y yo nunca dudé de que tenía que hacer lo que mi convicción, lo que mis ideales, lo que mis certidumbres implicaban, a pesar del riesgo y de la incomprensión que en algunos momentos viví. En fin, que lo que les quiero decir es que quien se dedica a la actividad política es una actividad muy exigente, muy complicada, que requiere de mucha fuerza de voluntad, aunque como todo en la vida, pues hay también muchos vagos, hay también mucha gente sin principios, de consecuencia, que se acomoda, hay gente con suerte, porque así como dicen que un portero sin suerte no es portero, pues un político también sin suerte está frito, porque hay quien va caminando y se tropieza con una senaduría, con una gobernatura y se la encuentra, se le echa la bolsa, mira lo que me encontré, y hay gente que lucha toda la vida y no logra algún espacio de representación, porque esas cosas dependen tantos factores, tantos elementos, tantas condicionantes, que la inmensa mayoría de ellas no están en tu poder de definición. Lo único que está en tu mano es hacer lo que crees que se debe hacer, mantener la constancia como cualquier actividad humana, porque hay quien decía que de toda actividad humana el 90% o el 98% es tenacidad y constancia y solo el 2% es inspiración. Entonces, Juárez era un político mediano en cuanto a lucidez y a parte de brillantez, diríamos. Tenía junto a él a un grupo excepcionalmente brillante de políticos, pero él tenía la tenacidad y la constancia que era muy difícil de superar, y que logró esa hazaña que es la restauración de la República. Por cierto, para los racistas, el mejor presidente de la República que hemos tenido es Benito Juárez García. Larga vida de Benito Juárez García, el más grande presidente de la paz. Y por cierto, aquí a un lado está el monumento donde fusilaron a Maximiliano, porque cuando llegó Maximiliano, imagínense, los tatarabuelitos de los que no puedo hablar, se fueron a Francia diciendo que deberían mandar un príncipe extranjero porque no nos sabíamos gobernar, y para desconocer nada menos que a Benito Juárez García.
Y Napoleón III nos mandó a Maximiliano, que además era alto, rubio o azul, barbado. Dicen que guapo, así me gustaran los hombres. Si me gustaran los hombres no me habría gustado, pero cada quien sus gustos. Y cuando Maximiliano llegó, le mandó una carta a Juárez y le dijo: presidente, no dijo presidente, dijo licenciado, véngase de presidente de la Corte del Imperio. Y Juárez le contestó: no, mi amigo, no ando buscando chamba, yo soy presidente del país que usted invadió, usted ya perdió, es un usurpador, en que la historia está liquidado. Y mantuvo esa tenacidad. Hay un libro que yo recomendé en la mañana en el Bus cuando lo repartíamos, que escribió la viuda de Miramón, que se llama Memorias de Concepción Lombardo Miramón. Se lo recomiendo muchísimo, es la visión de los conservadores, se lo recomiendo muchísimo. Es un taricón de 1000 cuartillas que se escribió a finales del siglo XIX y que se publicó hasta 1983 por primera vez. Y ahí habla muy mal de Querétaro, porque pues, aquí le mataron al marido, y además la Ciudad de México, o sea, la ciudad de los palacios, y decía que la ciudad de Querétaro era pedorra, chata, fea, no sé cuántas cosas así. Es una ciudad muy bella, pero bueno, pues ella estaba con esa visión, no hagan caso de esa parte. Pero la parte histórica es una parte realmente fuerte, realmente excepcional, porque a pesar de ser la esposa, la viuda de Miramón, se dan cuenta que Juárez no sale nada mal parado. Porque Juárez se mantuvo firme en la sentencia de muerte a Maximiliano y a Miramón y Mejía, porque estaba consciente, lúcido, de que tenía que sentarse un precedente para que ningún otro aventurero quisiera gobernar nuestra patria, ningún otro extranjero. Y tan fue contundente Víctor Hugo, el gran escritor francés, le mandó una carta al presidente Juárez diciendo que fuera generoso y que perdonara a Maximiliano, y Juárez dijo: ahora sí que como a la derecha le gusta decir, la ley es la ley, y se firmó y se ejecutó la sentencia que se dio aquí en el que hoy es el Teatro de la República, el juicio militar. Después perdonó a muchísimos que habían apoyado el imperio, pero sentó ese presidente muy fuerte. Y las memorias de Concepción Lombardo de Miramón son de verdad un recuento en realidad de la vida de Miramón, un alegato histórico de la visión conservadora que vale la pena conocer. Aquí cierro, ya de manera anecdótica, en Querétaro, en una librería de viejo, que una vez me encontré ahí el juicio a Maximiliano, y yo por codo no lo compré, porque sí, yo no tenía mucho dinero en ese tiempo, y la vendedora de libros ni sabía mucho lo que tenía, pero se me vio ahí el contento del libro que ahí había encontrado, y me pidió una cantidad que era fuerte para mí, y me ganó lo ahorrativo que nunca he sido, y me fui, y luego cuando regresé por el pinche libro ya lo habían vendido. No dejo de arrepentirme de eso, he pasado como 15 años, yo creo. Entonces, bueno, esas cosas suceden. Así es que cuando encuentren el amor de su vida, no lo dejen ir, y eso se materializa en libros. Así es que cuando se encuentren un libro que realmente les parezca importante, que los atraigan, no lo dejen ir, porque luego se puede uno arrepentir. Estoy muy contento de estar aquí en Madrid. Querétaro hace rato que no venía. Aquí estudió mi hermanito, yo lo quiero mucho. No es de Querétaro, es de Parras, pero no sé por qué azares del destino acabó estudiando aquí. Jaime Cárdenas Gracia, un gran abogado, un gran doctor constitucionalista, un hombre excepcional, integérrimo, que debió haber sido sacerdote, pero como es muy recto y sí iba a respetar el celibato, entonces no se hizo sacerdote, sino iba a tener que tener muchos sobrinos y sobrinas, y no estaba para eso. Entonces, pues estoy, insisto, muy contento de estar aquí. Agradezco a la directora de la facultad que nos acompaña, agradezco a los jóvenes que hicieron posible todo este foro al que me invitaron en el marco de mi recorrido por buscar la coordinación nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. De hecho, ahorita salgo pitando para cumplir con polimetros, y todavía no me aguantó, sino es que ya se enojó con razón. Así es, pues ahí sigo, y todo ese compromiso contigo ahorita lo cumplo, y luego me voy a hacer mi videocharla de todos los días de 6 a 7, que hoy va a sacar lumbre, porque lo que no les puedo platicar aquí lo voy a platicar allá, sobre las declaraciones de Marcelo Ebrard, que está generando una crisis dentro de nuestro movimiento, que yo creo que la superaremos aún si rompe, eso sí se los digo,
y reiterar mi agradecimiento. De verdad estoy muy, muy contento y muy agradecido que han tenido la paciencia de esperar a que llegáramos por todas las dificultades que tuvimos en el traslado. Les mando un abrazo y estoy a sus órdenes. No sé si van a abrir algún pequeño preguntas. Y muchas gracias por su invitación. Audio. Fuerte, fuerte. No, usted tampoco. Usted tampoco. Bueno, agradecerle al licenciado Gerardo Noroña por acompañarnos, por su mensaje. Vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas que muy amablemente el foro nos escribió y ya tiene de este lado la maestra Claudia. Bueno, les presento a la maestra Claudia, es docente de la Universidad Autónoma de Querétaro, va a ser la mediadora de las preguntas y las respuestas. Hola, buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes. La verdad es que estoy muy emocionada porque tenemos una participación más del 30% con todas sus preguntas. Vamos a tener un espacio de 10, 15 minutitos, si nos permite, para poder responderlas. Ojalá pudiéramos responder todas las preguntas. La verdad es que van muy encaminadas al tema de los jóvenes, pero primero nos gustaría que nos diera una pregunta el joven Hugo Granados. Compañero Noroña, yo quería proponer que tuviera en su programa político, se hablara de control de población. Desde Echeverría, que sigo un poco la política, jamás se ha considerado de manera importante que se considere hablar del control de población. Ha habido 2 congresos mundiales donde nunca han resuelto nada y le han dejado todo a que el control de ese problema lo tienen las religiones. Y en México nos urge que tengamos un control de población porque de otra manera los recursos naturales no se están cuidando. Hay un sobreconsumo de recursos naturales y un sobreconsumo de bienes y servicios. La única manera de controlar eso sería reduciendo población y considerarlo a través de educación y tal vez un poco de presión, como lo hizo China con impuestos. Creo que la educación es lo más factible. Europa, cuando menos 5 naciones europeas tienen tasas ya -0, y no es que hayan tenido programas específicos, pero no sufren el engaño que tenemos de los políticos mexicanos cuando hablan que somos un país rico en recursos naturales. Qué estúpida mentira, cuando hemos perdido, nuestra generación perdió más de la mitad de los recursos que tenía la generación anterior. Agua, no se diga, es una crisis mundial. No vamos a hablar ya de la crisis en México del agua. Pero por eso le pediría que considerara hablar muy profundamente y considerara como un problema el hablar de control de población. Eso es todo. Bueno, no sé cuál va a ser la manera, si va a ser una por una, va a ser más difícil que tan poco tiempo la responda a todas, pero y no sé por qué está así seguro que realmente las otras no deberían ser todos iguales.
Pero yo no comparto para nada la visión de quien hizo una reflexión, más que una pregunta. Yo no creo que el problema sea de control de población. Yo creo que el problema es el sistema económico que concentra en unas cuantas manos la riqueza producida por toda la humanidad. Tienes un puñado de personas que concentran lo que 2/3 de la población tienen como ingreso. Tienes un sistema económico voraz y rapaz. Yo di aquí un dato. 15 personas concentran 161.300 millones de dólares. Es una concentración monstruosa. Solo uno de ellos tiene 95.000 millones de dólares. Entonces habría que hacer que esos 15 personas reproduzcan a la humanidad porque tienen recursos suficientes para mantener a cualquier cantidad de descendencia, mientras que la mayoría de la población, a pesar de que crea la riqueza con su producto y trabajo, está condenada al hambre y a la miseria más absoluta. O sea, somos un país rico, efectivamente, en recursos naturales, y tenemos un vecino voraz que anda robándole a todas las naciones del mundo sus recursos, y con nosotros no fue la excepción. Nos ha robado el 60% del territorio, y cuando México era el principal productor de petróleo en época del porfiriato, todo el petróleo lo concentraban las empresas petroleras europeas y estadounidenses. Entonces yo no creo que sea una política correcta, aunque además pues en términos generales las familias mexicanas tienen mucho 2 hijos, eso está ya muy arraigado, no hay una discusión en ese sentido. No sé si tú creas que no deban tener hijos, yo no creo que sea así. Creo que debe planearse, creo que debe ser una relación de mutuo consentimiento, la determinación de cuándo tener un hijo. Y creo que Europa, que lo ponías como ejemplo, está padeciendo problemas graves de falta de población, y entonces todo indica que la población europea va a ser morena en las próximas generaciones, porque la migración de África hacia Europa es enorme y los europeos tradicionales pues no se están reproduciendo, y entonces quienes tienen hijos son los migrantes y no los europeos. O sea, ya de ellos es una mala cabeza. Entonces yo no comparto que ese sea un tema que deba ser impulsado, y menos bajo esa visión que parece una visión un poco autoritaria, diría yo. China creo que ya tiene más, tenía 1.300 millones de seres humanos. Entiendo que haya tomado una determinación de que la población máximo tuvieran un hijo, que por cierto han modificado recientemente, han peleado que puedan tener hasta 2 y 3 hijos, viendo que puede tener en algún momento un problema de continuidad de su población. Entonces no comparto la reflexión. Gracias, licenciado. Vamos a hacer las preguntas cortas para poder tener las respuestas breves y poder generar el mayor número de respuestas. Le voy a hacer 3 preguntas del público, licenciado. La primera es que si tiene algún plan para reivindicar a los maestros en cuestión de los salarios. La segunda pregunta es cómo pueden los jóvenes efectivamente impulsar cambios significativos sin desestabilizar el orden existente. Y finalmente, en un gobierno como en el estado de Querétaro, que tienes que pasar por un partido panista, ¿cómo se puede generar haciendo políticas sin aplastar tus creencias? ¿Lo conoces? Bueno, son 3 preguntas muy puntuales sobre los maestros. Yo les sugiero que no estén esperando que el presidente de la República les cambie la vida y que su sindicato alcen la voz, empujen, planteen más presupuestos, sean solidarios con los profesores de hora clase que tienen condiciones verdaderamente lamentables y precarias, que se mejoren las condiciones de la comunidad universitaria, todas estas cosas. O sea, yo creo que en la medida que se lucha por mejorar las condiciones de la comunidad universitaria, pues lograrán también mejores condiciones para sí mismos. Yo de todos modos soy solidario siempre con mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras del país, sean docentes, sean de limpieza, sean vigilantes, sean administrativos. O sea, todas y todos merecen no sufrir por carencias económicas, y vivir, pues como decía Ricardo Flores Magón, que el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz. Los jóvenes, ¿cómo hacer cambios sin desestabilizar? Pues ese joven se me hace que no es tan joven.
a mí me preocupaba nada que se crearan algunos que otros problemitas y había que cambiar las cosas. O sea, todo cambio implica resistencia. Como dicen los españoles, ya ven que ellos a la tortilla española, que es una tortilla que se hace con huevos y con papas, dicen, pues para hacer toda tortilla siempre hay que romper unos huevos, o sea, pues eso no hay manera que eso no se haga. Entonces, todo proceso de transformación implica romper estructuras, generar cambios, superar resistencias. Por eso yo resaltaba que nuestro movimiento es extraordinario, porque lo está haciendo de forma no violenta, lo está haciendo de manera, aún con las reglas de los gobiernos anteriores y con un poder judicial bárbaramente corrompido y totalmente conservador. Entonces, pero o sea, entiendo la preocupación, pero uno siempre debe poner por delante el bien superior. Siempre debe poner por delante el bien superior. Y sobre cómo se puede participar políticamente sin entregar el alma al diablo, pues siendo firme a sus principios. Si uno quiere ser parte de un gobierno, pero el gobierno en el que está es contrario a lo que uno cree, pues uno está obligado a hacer oposición. O sea, yo, si no soy, lo pongo en el ejemplo nuestro, si yo soy de derecha, paso siempre, pero si yo fuese de derecha y hay un gobierno en la República de izquierda, yo no podría participar en ese gobierno. Es evidente que yo tendría que plantarme en oposición, luchar porque llegara las ideas que yo respaldo, con las que yo comparto, porque no hay manera de que sigas un gobierno contrario a tu forma de pensar y que no dejes las convicciones en el camino, hechas girones, ¿no? Entonces, si son de izquierda y aquí tienen un gobierno de derecha, pues les corresponde el papel de oposición. Gracias. Otras 3 preguntas. ¿Cuál es la clave para involucrarnos en la toma de decisiones? Por Saúl Vargas, de Tercero. La otra pregunta es, ¿cree que a largo plazo surja un movimiento de izquierda más radical por parte de los jóvenes? Y la tercera pregunta, ¿cómo piensa usted que debe forjarse la participación juvenil en los espacios públicos? Sobre lo primero, ¿cómo se puede participar en las decisiones? Pues logrando ser parte de las decisiones. Dicho de otra manera, si uno no tiene ningún peso, pues no tiene ninguna posibilidad de participar en las decisiones. Les cuento muy rápido, Martin Luther King, el Fondo de Cultura editó un librito, y digo librito porque es chiquito, que tenía 3 documentos extraordinarios. Su discurso de yo tengo un sueño, que lo hizo en el Monumento a Lincoln, el balance del boicot a los autobuses, donde por más de año y medio, creo, no usaron los autobuses porque estaban exigiendo que se quitaran las medidas racistas de que los afroamericanos tenían que ir a fuerza en los asientos de atrás, y aún en los asientos de atrás, si subiera un blanco, deberían darle el espacio, aunque fuese mujer quien fuese sentada. Hubo una vez en la historia de la humanidad que los hombres le dábamos el lugar a las mujeres. Eso existió en algún momento. Ha desaparecido, pero así era. Entonces era muy fuerte, era muy violento, la mujer tenía el lugar. Y en el caso de Estados Unidos, aunque fuera mujer afroamericana, tenía que darse el lugar. Y un documento, que es el que quiero traer a colación, es la carta desde la cárcel de Birmingham. Una represión brutal, muchas, y llegó a Martin Luther King en la cárcel, que ya era Premio Nobel de la Paz. Los compañeros siempre son difíciles, a veces son envidiosos y mezquinos, y para Martin Luther King no era la excepción. Si lo metían a la cárcel, decía que se hacía la víctima, y si no lo metían a la cárcel, decía que qué casualidad. Y en el caso de Birmingham, una represión feroz que lo llevó a la cárcel, y sus compañeros lo hacían responsable de la represión que se estaba viviendo, y le decían que lo que había que hacer era buscar el diálogo, que la salida era el diálogo. Y entonces él les dice una frase genial que tiene que ver con la pregunta de cómo están las decisiones. Él les dice, pero por supuesto que hay que dialogar, pero claro que hay que dialogar. Es evidente que lo que necesitamos es el diálogo.
pero para obligar al adversario a sentarse a dialogar, tiene que reconocer que hay un problema. Y para que reconozca que hay un problema, hay que pensar a todo lo que ve para obligarlo a reconocer ese problema. Eso lo dice un luchador muy violento. Eso lo dice un creyente tan grande como Martin Luther King, que fue asesinado a los 38 años haciendo un discurso a sus compañeros y compañeras afroamericanos. Entonces, ¿cómo estar en la toma de decisiones? Tienes que generar las condiciones para ser un factor a considerar en la toma de decisiones. Eso va con lo de la tercera, cómo abrirse un espacio a los jóvenes. Ningún viejito les vamos a decir, se cabrón, tú vete de diputado, vete de senador, vete de presidente de la República, adelante, compañeros. No, cabrón, o sea, tienen que ganarse ese espacio, tienen que conquistarlo. Además, recuerden que a las hijas y a los hijos del pueblo todo nos cuesta más trabajo, se nos subestima, como decía mi abuela, se nos malmorea. Ya ven, ayer Marcelo decía que valemos bolillo, que nomás hay dos. Entonces, eso es una constante. Tienen que lograr su espacio, con capacidad, con liderazgo. Yo quiero ser líder de jóvenes, pues lidera jóvenes. Yo quiero ser líder de Querétaro, pues lidera Querétaro. Yo quiero ser líder del país, pues lidera el país, cabrón. O sea, es así de obvio y así de complicado. Yo llevo unos poquitos años, llevo más de 40 años en la actividad política, entonces a ustedes me dirán más o menos cómo va el asunto y cuál es la clave para involucrarnos en la toma de, no sé, si puede venir un movimiento radical de los jóvenes. No los veo. Pero radical es el que va a la raíz. Radical es el que no es de violencia, no es de estridencia, sino es el que se compromete a resolver las cosas de fondo y en serio. Eso es radical. Yo me sigo asumiendo radical, pero no estaría mal que un momento, no solo de jóvenes, en un momento el país tomara el destino en sus manos y empujara hacia que avanzáramos todavía con más velocidad. Pueden ser los jóvenes o pueden no ser los jóvenes, pero yo, de verdad, cuando estaba yo en la universidad, ningún viejito tenía que irme a decir que me comprometiera, yo me daba cuerda solo. Y hoy he visto un despertar de los jóvenes, y sí lo veo, un creciente conciencia política, un resurgimiento de su actividad, pero veo muchos jóvenes también que me invitaron a una reunión de jóvenes del PT, les revalía madre todo, o sea, era impresionante. Inclusive empecé a hablar de temas de sexualidad, o el tema de erradicar la violencia en contra de las mujeres, les valía madre, o sea, se les movía una pestaña impresionante. Entonces, yo creo pues que las cosas van a cambiar hasta donde la gente empuje, los jóvenes incluidos. Así es que pueden, sí pueden, técnicamente pueden, pero de momento yo no lo veo igual y tengo alguna parte ciega y no estoy viendo que se está madurando un proceso entre los jóvenes en ese sentido. Pero yo, sin ninguna descortesía, porque ya vi que por ahí hicieron, no lo veo. Alguien se estaba desinflando, yo no lo veo. Voy a reducir unas preguntas porque van muy, muy parecidas. ¿De qué forma, a través de qué propuestas o proyectos usted involucraría a las y los jóvenes en su plan nacional? Con ello también, ¿cómo estaría incluyendo en su plan nacional la participación de las mujeres en la política? Y esta pregunta, Bruno Álvarez pregunta, ¿qué puerta tenemos que tocar para iniciar el proceso para reactivar el programa social revolucionario de las misiones culturales? Sí, sobre lo primero, no puede, el INE dictó medidas cautelares y no debo hablar de ninguna propuesta hacia adelante. Sí, de todos modos puedo compartirles que yo estoy convencido que nosotros debemos lograr dos cosas. Que ningún joven y ninguna joven que quiera estudiar sea rechazado de las universidades públicas. Yo estoy convencido que eso lo debemos lograr ya, que es un objetivo fundamental, porque es muy importante la educación para los hijos y las hijas del pueblo. Yo crecí con mi abuela materna, que era una indígena náhuatl que tenía primaria terminada,
pudo ir más lejos, pero era mujer, era pobre, era indígena, además se quedó huérfana, tenía 4 condenas, todos los caminos cerrados, y nosotros tenemos que abrir los caminos para todo el mundo, la niñez y la juventud. Estoy convencido que ningún niño, ninguna niña debe trabajar, y estoy convencido que en las escuelas públicas les debemos dar de desayunar, de comer, de almorzar, de merendar, bien alimentados, no estas cafeterías pedorras con alimentos chatarra, caros y de mala calidad que muchas universidades privadas y públicas privan, sino yo estoy en la UAM, presumo, desde que yo estudié, desde un chico, 79, 83, costaba 2 pesos con 50 centavos el desayuno, 2 pesos con 50 centavos la comida, sigue costando eso desde esa época. Y era bien, era tu frutita, tu juguito de naranja, tus huevitos, tus chilaquiles, y si querías repetir, otros 2.50 y repetías, ¿no? O sea, no, yo jugaba fútbol americano, comía como troglodita, entonces me echaba arroz guisado a la hora de la comida y era muy económico. Bien, o sea, eso es fundamental. ¿Cómo vas a...? No te entra la O por los redondos si tienes hambre, si estás mal alimentado, si estás desnutrido. Eso habría que hacerlo, eso habría que hacerlo urgentemente. Y mejorar las condiciones de la comunidad universitaria. Tenemos que lograr que todos los trabajadores de las universidades tengan derechos plenos, que estén con contrato colectivo, con derechos plenos, pero ahí le vamos a batallar porque es un asunto de dinero, nos falta de cariño. Mujeres en política, se ha logrado mitad de mujeres en todos los espacios de representación legislativa, mitad hombres, mitad mujeres, gubernaturas, ya yo creo que en 2024 ya habrá mínimo paridad, e inclusive donde se decide que vaya mujer, pues es solo mujer, y donde se decide que vaya hombre, si una mujer compite y gana la candidatura, se le asigna la candidatura a la mujer en los procesos internos de cada partido. Entonces, yo creo que en la vida pública se ha ido abriendo la participación de las mujeres, en la vida privada no. Acabo de estar en una reunión con empresarios en Los Cabos y literal era con empresarios. No estoy obviando que empresarios y empresarios. Bueno, había una empresaria, entonces tendría que ser empresarios y empresarios. Entonces, ahí es un mundo que sigue siendo machinrín, que sigue siendo excluyente para las mujeres, y ni qué decir de la violencia contra las mujeres, es decir, ya todo lo que da a las mujeres del pueblo. Hay el término de violencia política de género que se usa perversamente para sacar a compañeros de la actividad política, pero no hay duda que la violencia contra las mujeres sigue brutal, hay que erradicarla y se tiene que llegar al punto de que se respete la libre sexualidad de las mujeres, el derecho a decidir sobre su cuerpo y que haya una participación activísima y plena que permita que se quiten las acciones afirmativas y que ya la competencia entre mujeres y hombres sea insustancial, sino que son seres humanos en igualdad de condiciones. Y sobre qué puerta tocar, pues hay que, pues más bien hay que abrirla. Y si no, como dice alguien en una canción, hay que entrar por la ventana. Hay que buscar las maneras de participación con toda la decisión. Cierro con esta ronda de preguntas. La mayoría fueron preguntas de jóvenes. Las preguntas que me hacen en referencia a Marcelo Ebrard, de ahí los voy a invitar a que vean ahorita su videoconferencia que va a hacer. Y bueno, estas últimas 3 preguntas refiere a cuál es el futuro de las relaciones internacionales si usted lograra liderar y cuál es la metodología para dar a conocer su campaña y acercarse a los ciudadanos. Y finalmente, ¿cuál sería un orden para llevar a cabo sus propuestas? Sobre lo primero, es cierto, a las 6, de 6 a 7, hice una rueda de prensa muy importante en San Juan del Río, que está en mi página de Facebook, Fernández Navona, y ahí está lo que yo estoy pensando en torno a la crisis generada por las declaraciones de mi compañero Marcelo Ebrard. Y luego tuve una asamblea en San Juan del Río extraordinaria, donde mi discurso solo se centró en ese tema. Entonces, quien quiera, ahí están esas 2 piezas que son muy fuertes sobre el tema, y efectivamente, adicionalmente, a las 6 de la tarde lo abordaré nuevamente. Qué buena, todas son buenas preguntas, pero esta sobre las relaciones internacionales es muy importante, porque hay quien piensa
que me acusa radical en el sentido peyorativo y que yo voy a llevar al país a aguas turbulentas. El país ya está en aguas turbulentas. Yo sostengo que en 2024 la oposición no va a reconocer su derrota, va a alegar fraude y va a hacer todo por tirar a nuestro gobierno. Va a ser muy difícil el año entrante, de aquí al año entrante y de aquí para adelante, un rato. Vamos a andar batallando, pero creo que las cosas van a caminar bien. Es muy probable que Donald Trump vuelva a ganar las elecciones en Estados Unidos. Y entonces la relación siempre es muy difícil con el vecino país. Es un gobierno imperialista, es un gobierno, bueno, nos robó 60% del territorio en una guerra ilegal e inmoral en 1846-48 y nos da el demonio, o sea, republicanos o demócratas. Siempre es muy difícil la relación con el vecino país. Y yo tendría una relación de respeto igual que la que ha hecho el compañero presidente. El compañero presidente ha hecho una actividad política internacional excepcional. Decía que no hablaba inglés, que valía madre, que iba a ser un desastre. Y las visitas que hizo, ustedes habrán visto a Donald Trump maltratar a jefes de Estado con mucha majadería y prepotencia. Y el compañero presidente logró un trato correcto, digno, respetuoso. Inclusive hizo que se manifestara respetuoso de las mexicanas y mexicanos que viven en aquel lado de la frontera, reconociéndoles que con su trabajo y esfuerzo aportan a la riqueza del vecino país. Entonces yo haría lo mismo, o dicho de otra manera, el 18 de marzo, antes del 27 de noviembre, el compañero presidente hizo una declaración sobre este tema diciendo: mi mano de amistad hacia Estados Unidos, de colaboración a su gobierno, de entendimiento y de respeto permanente. Pero si tocan la independencia, si tocan la soberanía, si tocan a nuestro pueblo, les vamos a responder. Yo haría exactamente lo mismo. Buena relación. México ha tenido una política exterior extraordinaria, aún con los gobiernos del PRI, muy reconocida hasta antes del gobierno Peña, de prestigio, de profesionalismo, de respeto. La posición de la autodeterminación de los pueblos es una posición de política exterior mexicana que fue adoptada por la comunidad internacional. Entonces yo sería de esa idea, siempre de respeto a los pueblos del mundo, de hermandad, de colaboración, de intercambio. La metodología para conocerme, no hay campaña, parece campaña, pero no es, ¿no? Entonces, todo está en Facebook, todo está en YouTube, todos los días. Bueno, en Facebook está absolutamente esta charla que de aquí, todas las intervenciones, todas las asambleas informativas, todas las reuniones, todo está ahí. En YouTube están las videocharlas junto a Facebook también, que doy todos los días de 6 a 7, y fundamentalmente son recorridos para platicar sobre la situación política del país. Tenemos, como ya lo dije, medidas cautelares que nos impiden hacer propuestas rumbo a posiciones de gobierno en 2024. Esto vendrá ya hasta que se asuma la candidatura y empiece formalmente el proceso electoral. Y la última se me perdió. Sí, pasó. ¿Cuál sería un orden para llevar a cabo sus propuestas? Sí, no hay, o sea, hay reflexiones mías sobre lograr que nadie pase hambre, impulsar un proyecto de vivienda, lograr que seamos autosuficientes en materia alimentaria. Todo eso implica presupuesto importante en esos rubros, es la manera, no hay otra, no se hace milagrosamente, pero sí, en términos precisos y puntuales no podemos presentar ninguna propuesta estructurada ya como plan de gobierno en ese sentido. Yo terminaría reiterando mi agradecimiento y planteándoles casi en todos lados, doy mi número telefónico, aquí no será la excepción. No es fácil comunicarse conmigo porque lo voy en las asambleas chiquitas, medianas, grandes, muy grandes, por igual. Entonces todo el mundo lo tiene y por más que les digo, no me llamen para saludarme, ¿cómo estás? Bien, cabrón, porque este man ya te vas a enterar. O no creen que es mi número, es que quería decir a tu número, no, te di el del vecino, pues claro que es mi número, cabrón, ¿no? Y luego la gente, pues ahorita en este marco de recorrido, no, échale ganas, sigue adelante, que no sé qué, yo les digo, te apoyo, y ya pusiste, porque le pido a la gente que ponga una cartulina en Noroñas Pueblo, en su puerta o su ventana. Y entonces me dicen, no me ha llegado, no te va a llegar, cabrón, tienes que ir a comprar la papelería y ponerle a manita en Noroñas Pueblo. Se puede hasta con un folder, miren, este es un folder, está, Noroñas Pueblo, le quitamos la cejita para que quedara cuadrado.
Y este tiene más diseño, este ya le metieron más, tiene su corazoncito, ahí está, ¿no? En su puerta, su ventana, estos son mis espectaculares. El espectacular en la puerta, la ventana, ese es mi espectacular. No estamos gastando ni un centavo en los recorridos, la gente ha retomado la mística. Ahora sí que cuando yo era joven hacías las pintas, hacías pega de publicidad, cuidabas que así ya no te daban ni agua, porque no había, era por puro convicción. Hoy, a nuestro momento, si no les das algo de dinero, pues la casilla no va. Y ahora conmigo, acabo en el meeting de San Juan del Río, me dieron como 3,000 pesos. La gente se me acerca con la policía de tránsito, doble billetito, me saluda y no, sí, no me desprecie, diputado. Son actos de amor, de generosidad. Entonces, quien me quiera ayudar, pues ahí está, pone en su puerta, en su ventana, Noroñas Pueblo, y les doy mi nombre y término, 55 35 25 83 99, repito, 55 35 25 83 99. Si tiene algo que se atore, alguna cosa que esté dificultando, yo puedo ayudar con mucho gusto. Si no, ya ve lo claridoso que soy, no me ando por las ramas. Y de verdad reiterar mi agradecimiento a las autoridades de la universidad, al rector y sobre todo a la comunidad universitaria, a ustedes que se han dado tiempo de acercarse con nosotros para escuchar nuestros puntos de vista. Se los agradezco de corazón. Yo siempre he pensado que es muy importante ir a las universidades, muy importante a platicar, a compartir reflexiones, a compartir experiencias, a escuchar preocupaciones de la comunidad universitaria y en especial de los jóvenes, que son un motor fundamental en los procesos de transformación de las sociedades, como lo somos todos los seres humanos. Pero los jóvenes tienen una peculiaridad: como están en el proceso de crecimiento en todos los sentidos, pues son la pasión casi por antonomasia, y entonces sí pueden jugar papeles relevantísimos si así lo deciden. No es un asunto de voluntad, muchos factores entran en juego. A veces las coyunturas también ayudan, que a veces dificultan, no hacen imposible los procesos de participación, pero sí los jóvenes juegan un papel determinante en todo proceso de transformación. Pues les agradezco mucho, les mando un abrazo, y no es la primera vez que estoy aquí en la Autónoma de Querétaro, no será la última, y parece, claro, me está recordando, es que siempre, aquí no va a cantar el himno, por ejemplo, no cantamos el himno, pero al final me tomo una foto ahí con todos, y voy ahí, quisiera acercarse. Sí, de hecho, antes de eso, muchas gracias, licenciado. Antes de eso vamos a hacer un pequeño protocolo de cierre, sí, un aplauso. Y como protocolo de cierre, la directora Marcela va a decir unas breves palabras en menos de 5 minutitos, y posteriormente el equipo del licenciado va a hacer la entrega de una donación de libros para la biblioteca de la facultad, y con eso cerraríamos. Y bueno, unas palabras más y ya cerraremos con eso. Adelante, director. Solamente agradecer a Gerardo Fernández Noroña haber venido a platicar aquí a su casa, al auditorio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAC. Bueno, le tenemos un reconocimiento que viene en un folder para un nuevo espectacular, y el reconocimiento también puede ser usado como espectacular chiquito. Y bueno, pues agradecer también la donación de los libros a la biblioteca de la facultad, que estará en los próximos días disponible para la consulta de nuestra comunidad y bueno, de público en general. Muchas gracias. Y pues, Los pusieron muy elegantes, pero todos los tan poquitos libros, hombre, no porque lo he escrito yo, pero vale la pena. Pues muchas gracias, ya voy para allá, para la foto. Vamos para allá. Le tomamos la foto del protocolo, ¿sí? Sí, primero aquí arriba, y posteriormente va a bajar el licenciado para la foto con el aforo.
De este lado, por favor. Ahorita. Le agradezco que siga trabajando en la política. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos. Si gustan acompañarnos para el cierre oficial. Damos por concluido el evento del foro de participación política con las y los jóvenes. Gracias por acompañarnos, no sin antes recordarles a las y los servidores públicos del Estado y de México que este es el espacio para todos, para que puedan expresar sus ideas. Muchas gracias. Damos por concluido el evento organizado por estudiantes de la carrera de Relaciones Internacionales en la FCPS. Hasta luego. Muchas gracias. Te la voy a tomar. Muchas gracias. Ay, me veo bien tierna. ¿Ya lo pasa? No, tú, Luis y Juan. Perdón, Y como no van a arreglar. Ponle que sí. Ponle que pisos Gracias. Muchas gracias.